continuación, tiempos de resistencia. Buenas tardes. Una vergüenza lo que está pasando con el Hospital Garrahan. Realmente un símbolo de este gobierno entreguista, hambreador, represor, destructor de todo lo que habíamos conseguido durante años. Pero para hablar del Garrahan y no tener que discutir estas estupideces, si hay plata, si no hay plata, en qué se gasta, si ganan mucho, si ganan poco, lo que hay que hablar es de cifras, cifras concretas, cifras reales, cifras de los seres humanos que vivimos en este país, no de la macroeconomía que dicen ellos. Y vamos directamente para que a todos les quede claro qué es el Garrahan y por qué lo quieren suprimir. El 40% de los chicos con cáncer de Argentina, sobre todo los de Capital y Gran Buenos Aires, aunque vienen muchos del interior también, el 40% se atienden en el Garrahan. El 60% de los trasplantes infantiles que se hacen en Argentina se hacen en el Garrahan porque si no, no se hacen en ningún otro lado. Es el único en condiciones de hacerlo. ¿Qué va a pasar con esos chicos? Ahora los de cáncer, los trasplantados. Nadie lo dice, ¿no? Lo ocultan Milei y sus cómplices, porque no son, Milei no tiene socios, tiene cómplices, lo ocultan y no te dicen nada. Te dicen, bueno, no hay plata. Con 3 meses de la CIDE, de lo que gasta hoy la CIDE, se pagan todos los gastos del Garrahan. ¿Por qué? Porque prefieren espiar, ahora sabemos que lo están haciendo también con políticos, con periodistas, con opositores en general, y hasta con algunos aliados, prefieren espionaje antes que la vida de los chicos. Más de 170 profesionales de la salud renunciaron al Garrahan desde el año 2024 hasta ahora. ¿Por qué? Porque un enfermero con 10 años de antigüedad, lo pongo esta cifra como ejemplo porque es la que difundió el gremio, un enfermero con 10 años de antigüedad cobra menos de 900.000 pesos, con 10 años de antigüedad. Un médico residente, que se quemó las pestañas en la Facultad de Medicina varios años, cobra menos de 800.000. Con jornadas de 80 horas semanales, muy por encima de lo que marca la ley, porque claro, tienen que trabajar más horas para poder cobrar un poquito más. Aún así, fíjense lo que cobran. ¿Saben cómo se llama esto? Se llama vaciamiento. Para que no exista más la medicina pública. O por lo menos para que sea tan mala que todo aquel que pueda se vaya a una medicina privada. Y claro, la pregunta es lógica, ¿no? Y los que no se pueden pagar una privada, que no importa, se morirán. Darwinismo social, dicen algunos, que abro paréntesis, con perdón a Carla Charles Darwin, que Darwin no tiene nada que ver con el darwinismo social, fueron otros, como Spencer, como Galton. El darwinismo social no tiene nada que ver con Darwin, pero tomó sus teorías para decir que sobrevive el más apto, en este caso el más apto económicamente. En números se lo decimos para que quede claro lo que significa el Garrahan. 668.000 consultas ambulatorias por año, 10.300 intervenciones quirúrgicas por año, 468 pacientes, esto es un promedio, 468 pacientes internados por día, 2,5 millones de estudios de laboratorio por año, 190.000 estudios por imágenes por año. Todo esto, le repito, es a niños, a los chicos. Se están metiendo con la vida de los chicos. En diciembre de 2024, para que algunos que se hacen los distraídos tengan una idea, se hizo una operación inédita en Latinoamérica. Un trasplante de hígado a un niño de 2 años, un niño que estaba condenado a muerte y que ahora está vivo gracias a esa operación en el Garrahan. Los salarios del personal del Garrahan cayeron en términos reales un 53% desde que asumió el gobierno oprobioso de Javier Milei. Mientras el presupuesto de la CIDE fue aumentado mediante un DNU, porque eso no pasa ni por el Congreso, en 7.300 millones de pesos. Y los gastos reservados para espionaje pasaron de 605 millones de pesos en 2024 a 103.000 millones en 2025. Con eso solo el Garrahan funcionaba bien, pero parece que es más importante espiar que la vida de los chicos. No hay plata, dicen, pero sí hay para lo que ellos quieren, la CIDE, los viajes impresentables del presidente para recibir premios ridículos de sus amigos de la ultraderecha internacional. Y no es todo, no es todo, porque si sumamos a esto del Garrahan otras cosas, por ejemplo, proyectan reducir hasta 600.000 pensiones por discapacidad en este año 2025, amparándose en una supuesta auditoría controlada por nadie.
Y por supuesto que las pensiones no contributivas cayeron, por ejemplo, un 47%. Gastaron, dicen que no hay plata, ¿no? Pero gastaron 2.800 millones de pesos, 2.800 millones de pesos en equipamiento antidisturbios para poder reprimir a los que tengan la osadía de reclamar algo. Jubilados, discapacitados, personal de salud, universidades. No hay plata para nada, no hay plata, dije, no hay plata. Pero sí hay plata para espiar y reprimir en estos tiempos difíciles en los que solo queda buscar la unidad para resistir. Por eso, como siempre les decimos, bienvenidos a Tiempo de Resistencia. En tiempos en los que hay que resistir y reinventarse. Comienza Tiempos de Resistencia. De Resistencia. Porque la resistencia es colectiva. Buenas tardes, como siempre le decimos, buenas tardes a los que nos escuchan en directo, acá por Radio Con Aguante, haciendo Tiempo de Resistencia, como cada viernes a las 17, y bueno, buenas tardes o buenos días o buenas noches, lo que corresponda a los que nos escuchan en el On Demand, en el canal de YouTube de la radio. Programa número 65 de Tiempo de Resistencia, acá en Radio Con Aguante, y saludamos al equipo casi completo que tenemos, que es salvo Marta Subiría, que todavía está de vacaciones. Patricia Machado, ¿cómo te va? Y más o menos. Cuando uno escucha todo esto y se llena la cabeza, es una cosa terrible, terrible, terrible. Y vos ves que se meten con la vida de los pibes y hay gente que dice, bueno, pero viste que bajó la inflación, pero que es el doble de la que tenía Cristina. No, digamos, porque te comparan con Massa, es el doble de la que tenía Cristina. Y que este tipo que se esté dando el lujo de hacer todas las cosas que está haciendo, no sé, no tiene nombre. Indigna. Es indigna, indigna mucho. Miguel Calabozo, ¿cómo te va? Bueno, con las generales de la ley. Estaba viendo por qué hace las cosas, porque en Ushuaia, que ahora están haciendo paro general, lo votó en la segunda vuelta el 53.8%. Sí. Porque los inmigrantes que ahora están a punto de ser deportados en su mayoría, lo votó en la capital federal un 40%. Entonces, empecemos a desglosar lo que pasa y se pueden meter con los jubilados, con la salud, con los discapacitados, se pueden meter con la educación. ¿Por qué? Porque están haciendo lo que siempre intentaron hacer. Lo que vos decías, Roberto, están dejándolo de lado, que se pudra todo, para que después cuál sea la verdad del sentido común. Y el Estado no los puede administrar, privaticemos. Pasaba en el leninismo con los ferrocarriles. Claro, en lugar de decir vamos a ser honestos, vamos a administrar bien, vamos a no meter la mano, no, esto hay que privatizarlo. Claro. Licenciada Mariana Mensulio, ¿cómo le va? ¿Cómo andan? Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos y todas. Y acá ando, suelta, que ya es bastante. No me robe. Pero no, igual yo, discúlpenme que diga, lo votaron. Me sigo preguntando por qué lo votaron y la ausencia de la falta de un proyecto alternativo mientras están discutiendo. Ese a ver, otro tema, ¿no? Discúlpenme la guarangada, ¿quién la tiene más grande? Es así. Es así, y bueno, vamos a comentar al final del programa. Mañana hay un lanzamiento cerca de La Plata, en la localidad de Los Hornos, en el camping de UPCN, se lanza el Movimiento Derecho al Futuro del gobernador Axel Kicillof, con mucho apoyo sindical. La CGT está jugando fuerte ahí, la CGT y también las dos CTA, sí. No solamente la CGT. Todo el movimiento sindical está jugando muy fuerte ahí, más una buena parte del peronismo. Y salvo Cristina y la Cámpora, todo el resto está aportando ahí. Así que vamos a ver cómo termina esa... Porque en la oposición, vamos a decir más que la oposición, porque oposición también puede ser el FIT, la izquierda, etcétera. El espacio nacional y popular es un territorio en disputa. Y hasta que no quede claro quién lo conduce, por debajo va a haber grietas, divisiones, gobernadores que se la juegan por las de ellos, gente que va a negociar con el gobierno, etcétera, etcétera. Hablando de gobernadores y de gente que después votan y los gobernadores no votan lo que la gente vota. Claro. Las primeras dos provincias en adherir a el dólar colchón, a que no se declare la gente lo que tiene, fueron Tucumán y Catamarca. Claro, Jaldo y Jalil. Las dos provincias que están gobernadas por Unión por la Patria.
Sí, Ahí hay algo que a mí no cierra, muchachos. Si vos vas a los inicios del peronismo, Perón Sí. agarró gente de derecha y de izquierda, y todo el noroeste del país, donde el peronismo fue siempre muy fuerte, vienen del nacionalismo católico y eran conservadores. Los Sadi, los Romero. Sí, todo tiene una explicación lógica, política. Por eso, sí, pero pasaron muchos años. Claro. Sí, pero te digo, nosotros hablamos de peronismo, bueno, y es sabido, dentro del peronismo también hay gente que está con Milei. Pero que avisen, en todo caso, miren, si yo, Sí. pero yo también yo también puedo llegar a hacer esto. Ya, me puedo olvidar del pueblo tucumano, catamarqueño para hacer esto. Pero que avisen, Claro. porque el que avisa no traiciona, ¿no? Yo tengo un concepto que son traidores dentro del peronismo hay diferentes, es como ser católico, o sea, cada uno tiene una interpretación. Lo que pasa que por ahí, como interpretamos nosotros el Movimiento Nacional y Popular, no es la misma manera que lo interpreta un caudillo del norte, del noroeste básicamente, porque los conozco, son tipos que te dicen, mocito, yo soy peronista, y en realidad no son ni siquiera justicialistas, porque lo que están haciendo Jaldo y Jalil no entra dentro de ningún manual conocido del justicialismo. Y no son los únicos, No, históricamente tampoco. De todas maneras hay un sector grande, muy grande del peronismo que sabe lo que estamos hablando, y los que hemos estado en el peronismo siempre sabemos que esto ocurrió la vida entera. Me alegra enormemente lo que acaba de decir recién Roberto. Porque lo que uno ve es que está la gente que adhiere al movimiento Derecho al Futuro está creciendo, ¿no? Eso es una alegría, pero y también a mí me encantaría escuchar que todo el peronismo, digamos, se encolumna. Claro, todo el peronismo, incluido el sector de la cámpora, porque yo no creo que haya diferencias entre la Cristina, la cámpora, no creo en absoluto que haya diferencias. Las diferencias entre ellos no hay diferencias. Deben ser diferencias de quién tiene la manija, no sé. Los que lo conocen a Máximo Kirchner dice que Máximo en los últimos semanas, meses, está diciendo Milei va a reelegir en el 2027, dejemos de pelear con Milei, tratemos de negociar. Si a vos te parece que eso no es tener diferencias, eso es lo que está planteando hoy en día la cámpora. Yo digo diferencias profundas. No, en el proyecto de país no, probablemente, pero tienen una visión, en mi humilde opinión, bastante mezquina. O ganás con los candidatos de ellos o prefieren perder. No es la primera vez que lo hacen. Eso es horroroso. No es la primera vez que lo hacen. Sí. Si tenés lista la cortina, bueno, no lo saludamos todavía, Guillermo Guerra, nuestro operador, que estrella, y Pablo Fernández, nuestro director de cámaras, ahí operando. Así que, Guille, si tenés lista la cortina de las 5 noticias de la semana, vamos con eso. Las 5 noticias de la semana en tiempos de resistencia. Frenar la búsqueda. Un día después de degradar a la Secretaría de Derechos Humanos en subsecretaría, el gobierno puso en la mira al Banco Nacional de Datos Genéticos, la herramienta científica que creó el Estado para ayudar a las abuelas de Plaza de Mayo a identificar a los nietos que la dictadura les robó. Con la transformación decretada por Javier Milei, el banco verá reducida su estructura y hay temor de que se termine paralizando la búsqueda de los bebés apropiados por la dictadura. Trump hace ravioles, Milei hace ravioles. Tras recibir el ministro antivacunas de Donald Trump, el gobierno anunció un proceso de revisión de las vacunas que ya se aplican en el país. En pleno brote de sarampión, aumento de casos de hepatitis A y marcada caída en las tasas de vacunación obligatoria, preocupa el anuncio. Detrás de la necesidad de reforzar los controles en los procesos de fabricación, aprobación y supervisión de vacunas, se esconde una avanzada antivacunas del gobierno que no sorprende. Las faltas de campañas nacionales de vacunación completan el panorama. La institucionalización de la violencia institucional. El circo represivo que Patricia Bullrich monta cada miércoles frente al Congreso alcanzó niveles de violencia que parecen
situación fuera de control. En los primeros 5 meses del año, las fuerzas de seguridad dejaron más heridos en contexto de protesta que durante todo el 2024. Un informe de la Comisión Provincial de la Memoria, en base a un monitoreo de 25 movilizaciones de jubilados, revela que entre enero y lo que va de mayo, 1.231 manifestantes terminaron lastimados y 132 detenidos. El Garrahan en terapia intensiva. El Hospital Nacional de Pediatría Pedro Garrahan atraviesa una crisis cuyas réplicas llegan hasta los más alejados rincones del país, porque a pesar de estar ubicado en la ciudad de Buenos Aires, recibe y asesora a distancia a familiares y pediatras de todas las provincias. Desde el año pasado, el Garrahan perdió a 170 profesionales. Masiva marcha de eternautas en defensa de la ciencia. Con el lema "Nadie se salva solo", científicos, becarios e investigadores se movilizaron bajo la consigna de unidad plasmada en la historieta de Oesterhel y Solano López, y con un fuerte reclamo al gobierno nacional por desfinanciar instituciones, universidades, congelar sueldo y vaciar el sistema científico nacional. Porque las noticias no siempre tienen que ser malas. ¡Extra, extra! ¡Por fin buenas noticias, extra! Escucha Mundo Boletín de último minuto, transmitiendo Redimidos Squad con mucho gusto en este planeta donde reina la malicia, aunque no lo creas. Tengo buenas. La buena noticia de la semana en tiempos de resistencia. Yo tengo más buenas noticias para ti, yo tengo buenas noticias para ti, yo tengo. Bueno, la buena noticia de hoy fue cambiada en el día de hoy, porque iba a hablar sobre la ciencia argentina, sobre una científica que ganó un premio internacional de la Fundación L'Oreal y de la UNESCO, pero en realidad la buena noticia de hoy es que el que las hace las paga, pero sin doble vara, porque la justicia procesó al policía que gaseó a la nena de 10 años en el Congreso. ¿Se acuerdan? Esto pasó el 11 de septiembre del 2024 y la justicia lo procesó por el delito de abuso de autoridad en concurso real con el delito de lesiones leves. Así que el que las hace las paga también para el otro lado. Sí, bueno, esa es la buena noticia. Para Patricia Bullrich, una tasa de su propia medicina, ¿no? Así Tal cual, por eso ella tanto que te las hace las paga, bueno, también el que las hace las paga. Che, qué terrible la noticia esta del banco de datos genéticos. Sí, está incluido dentro de un decreto que pasa desapercibido como todo. Como dijo alguna vez Esteban Burrich, mandamos 12 propuestas, se quedan discutiendo ahí, una pasa. Y una pasa. Una cosa está dentro de un contexto. Recordemos que los Bancos Nacionales de Datos Genéticos, supuestamente en la ley base estaba descartado de cualquier tipo de reestructuración. No, me parece que Sturzenegger se olvidó de la ley base. Sí, bueno, también con la ley bases metieron la reforma laboral, que un juzgado en el fuero laboral lo declaró inconstitucional. Eso es lo único que y está ahora mandaron un decreto haciendo lo mismo, ampliando la cantidad de actividades y de rubros que son esenciales a partir de ahora, con lo cual te quitan la posibilidad de hacer una huelga porque tienes que garantizar, según el rubro, entre el 50 y el 75% de la actividad. Están excluidos el transporte, los docentes, por poco no ponen los barrenderos, también está incluido todo el mundo. Todo el mundo a propósito. O sea, derecho de huelga, nada, se acabó. Derecho de huelga nunca más. Bueno, vamos a ver cómo evoluciona mientras estamos viendo que ya estamos a punto de tener nuestra invitada del día de hoy, porque queremos hablar del hospital Garrahan. Vamos a ver si lo tenemos. ¿Lo tenemos ya, Guille? Bien, abrimos el programa hablando del Garrahan, que es un símbolo de la resistencia a este gobierno en estos momentos, lamentablemente, porque es el hospital de los chicos. Y vamos a hablar ya, tenemos en línea a Verónica Pietro Pablo, que es delegada de ATE ahí en el hospital. Verónica, ¿me estás escuchando? Un gran saludo desde aquí, desde Tiempo de Resistencia. ¿Qué tal? Buenas tardes, se escuchó perfecto. Bueno, nosotros también te escuchamos perfecto a vos y bueno, lo que queremos saber es cómo está la situación y cuáles son las vías de acción, porque el gobierno, está el ministro Lugones, que es realmente el paradigma de lo que no debe ser un ministro. ¿Qué respuesta les han dado y cómo está la situación en este momento? Bueno, nosotros empezamos junto con los residentes el martes un
plan de lucha conjunto en el que decretamos paro para el jueves, ¿sí? Para todo el personal de planta, junto con los residentes y becarios. Esto fue ayer. El miércoles se dictó la conciliación obligatoria y el jueves a la mañana tuvimos asamblea. Decidimos por mayoría acatar la conciliación obligatoria siempre y cuando haya una instancia real de diálogo, ya que la conciliación obligatoria no tenía ni fecha ni horario para juntarse y mucho menos una propuesta. Con lo cual fijamos fecha de asamblea para este martes próximo, y de no tener ninguna citación y no tener ninguna propuesta, vamos a retomar el plan de lucha. Está claro, Verónica, que la apuesta de este gobierno, que como dice el propio presidente, vino a destruir el Estado, está apuntando fuerte a que no haya más salud pública, o por lo menos no sea de calidad, como para que muchos de los socios del gobierno, que son dueños de medicinas privadas, recojan a la gente que pueda sumarse ahí, y los que no puedan, bueno, quedarán a la buena de Dios. Está claro de que están atentando contra la salud pública del país. Está clarísimo, de hecho, el ministro Lugones dijo que no todos tenemos los mismos derechos. Claro. Y que la salud era para quien pudiera pagarla. Claro. Contrario a lo que piensa este personaje, de hecho, acá se dan tratamientos o estudios que no se dan ni siquiera en el sector privado. Claro, no los pueden hacer. El sector privado justamente está pensando en el lucro, y si no hay una gran demanda sobre algo y no le conviene tenerlo, no le conviene invertir millones de dólares en tener aparatología o en formar profesionales, no lo hace. Por eso es que en este hospital no solamente se atienden pacientes con bajos recursos, sino también pacientes con obra social que no tienen respuesta en el sector privado, entonces la buscan acá. Un 30% tengo entendido de los que se atienden son gente que tiene medicina privada y que justamente no está capacitada para enfrentar lo que tienen que enfrentar. Hablábamos antes de esta comunicación con vos, hablábamos de una operación que fue muy mencionada en diciembre del año pasado, de una operación de un trasplante de hígado a un nene de 2 años, que el sector privado no está en condiciones de hacerlo. Eso se hacía solamente en el Garrahan. Claro, claro. Y te digo que cosas más básicas también, por ejemplo acá en lo que es Capital Federal, plástica tiene guardia solamente acá en este hospital, traumatología infantil solamente en este hospital. Entonces, cualquier urgencia que surja el fin de semana, vienen directamente acá. Verónica, Mariana Menzulo te saluda, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Preguntarte porque tengo entendido que el 80% de la financiación es de la Nación y el 20% es de la ciudad, del gobierno de la ciudad. ¿Ustedes recibieron alguna comunicación de gente del gobierno de la ciudad que se haya acercado para decirles algo, no sé? No. En general no recibimos nosotros llamado de nadie. Pero no, tampoco de la ciudad. Y de hecho te diría, mira, el consejero que está por el gobierno de la ciudad, que es Pérez, está, pero hace añares, pasa a través de todos los gobiernos, y siempre está de acuerdo con todo. Sí, claro. Es como que no es que ellos van a hacer algo muy diferente. Ahora ellos se quejan de la ciudad, gente, que tiene muchísimos recursos. Se quejan de la gente del conurbano que viene a atenderse a hospitales de la ciudad, pero tienen un super hospital que al principio me parece que ponían más del 20% de ellos, y de eso no dicen nada. Sí. De ese hospital, por supuesto que viene gente del conurbano, viene gente de Santa Fe, de Mendoza, de muchas partes. Viene de toda Latinoamérica, gente. Exactamente, pero ellos lo tienen acá, en el barrio de Parque Patricios, o sea, en el corazón de la ciudad, claro. Y muchos de los que se atienden son de la ciudad. Eso no dicen nada, ahí no ponen un peso, es un gasto. Sí. No, el hospital está desfinanciado hace un montón. De hecho, nosotros estamos funcionando con el presupuesto del 2023. Claro. El año pasado se hizo un parche y lo que pretenden este año es hacer lo mismo. Ellos dicen que se aumentó un 200%. Eso es mentira. Lo mismo que están diciendo de los administrativos. La planta de administrativos es de 440 personas.
y de médicos 600 sin contar los residentes, porque los residentes no son planta, entonces no están contados en esa estadística que se hace anualmente acá. Yo leí de los administrativos. Leí un informe de los gremios que decía que desde el año pasado, desde fines del año pasado, 174 profesionales se fueron, médicos. Claro. Lo cual es un golpe durísimo. Se fueron y sí, porque es gente que tarda muchísimos años en formarse. Claro. Aparte cierran especialidades. Sí, tal cual. Hay especialidades que vos de repente lo que es demanda espontánea tenés oferta de un turno por semana. Contale a la en el caso gente... de patología tiene una sola hepatóloga que tiene que estar en la internación y en el consultorio externo. Claro. Es una locura. Contale, Verónica, a la gente cómo están funcionando, qué áreas se vieron más resentidas, cómo es de grave la emergencia en la que están funcionando ustedes. Bueno, el sector de neurología tuvo muchas renuncias. El sector de nutrición también renunciaron 8 nutricionistas. El área de trabajo social, este año no abrieron las residencias, con lo cual no se van a formar nuevas trabajadoras sociales, ¿sí?, con residencia acá en este hospital. La verdad que es un momento crítico. Los clínicos también están renunciando para irse a trabajar a otro hospital. No sé, las guardias están, la verdad, sobrepasadas de trabajo. Porque aparte siguen atendiendo, no es que no están atendiendo. La demanda nunca baja. Claro. ¿Sí? Porque aparte este hospital, todo lo que funciona como guardia, que es de lunes a viernes después de las 4 y los fines de semana, da respuesta en general a todo, ¿sí? Entonces, la gente acá siempre termina viniendo, porque es el único lugar donde siempre tiene respuesta. Y la verdad es que los residentes con justa razón se quejan. Ellos trabajan 70 horas semanales, ganan 767.000 pesos por mes, y cuando vienen acá atienden a destajo. O sea, hay por ahí demoras de 6 horas y la gente sigue cayendo. Entonces, la verdad es que para mí es fundamental el tema de los residentes. Es fundamental valorar cada una de las profesiones que hace este hospital, porque el hospital, el prestigio que tiene, lo hacemos entre todos los que trabajamos acá. Del que recibe al paciente, lo empadrona, le hace la internación, le sigue la historia clínica computarizada, después le hace el alta o en el peor de los casos le hace la defunción. Todos, enfermeros, técnicos, auxiliares, gente de mantenimiento, todo lo que atendemos este hospital para su funcionamiento, somos importantes. No sobra nadie, digamos. Así, no sobra nadie. No sobra nadie, tal cual. Es más, faltan gente. Claro, tal cual. Pero cuando escuchan a la viceministra de Salud que dice que la plata está está mal administrada. Que está mal administrada. Miren, desde que asumió este gobierno cambió el Consejo de Administración, sí, y el Consejo de Administración lo eligieron ellos. Claro. Con lo cual, si hay algún tipo de mal manejo, malversión o lo que sea, es una responsabilidad del Ministerio de Salud y consejeros que están ahora en ejercicio puestos por este gobierno. Porque los puestos de los consejeros no son elegidos democráticamente. No fue un error nuestro. Claro. Se ponen a dedo por el gobierno de turno. Entonces, si hay alguien que está administrando mal, que le vengan a preguntar a Soraya Alquic. Son ellos, exactamente. Sí, hablan de ineficiencia y de que hay mucha gente que no va, ¿no? Mirá, la verdad es que yo no sé si ellos saben qué trabajo se hace acá. Para mí ellos despotrican, como hacen habitualmente con todo, pero yo hoy decía también en otra radio, es muy difícil para ellos este hueso de roer, porque la gente que pasó desde el 87 hasta acá
con un hijo enfermo sabe lo que es este hospital. Tal cual. Sí, yo he vivido en diferentes lugares, Verónica, y te digo, tanto desde Salta como de Mar del Plata como desde el sur, cuando no pueden cubrir, y mirá que Mar del Plata tiene el materno infantil, cuando no pueden cubrir lo derivan directamente al Garrahan. No es una cosa que se piensa directamente. Directamente no se piensa, van ahí. Verónica, vos hablabas de que hay, bueno, ya habrás leído en los diarios que están preparando una propuesta salarial de aumento de emergencia desde el gobierno para tratar de apaciguar un poco el conflicto. Prepárense porque puede ser para llorar la propuesta, pero bueno, está en el aire. El martes que viene ustedes tienen asamblea. ¿Cómo sigue esto? Bueno, nosotros, como te decía, acatamos la conciliación obligatoria, pero la conciliación obligatoria es para las dos partes. Claro. ¿Sí? También que ellos son juez parte, pero bueno. El martes nosotros vamos a tener asamblea y si no tenemos ninguna propuesta o no tenemos fecha para sentarnos a una mesa de negociación, vamos a votar un nuevo plan de lucha. Bueno, estaremos siguiéndolo. Sí, Miguel. Perdóname, hay una cosa que no me queda clara. ¿Los residentes están englobados en algún lugar? Porque no, los residentes están organizados como residentes, como asambleas de residentes, esto ya hace rato, y bueno, desde ya 2021-2022 que ellos se están organizando así, y bueno, no, o sea, la realidad es que ellos no son personal de planta, o sea, no responden al Consejo de Administración ni a las direcciones de acá, pero tampoco tienen mucho contacto con el Ministerio de Salud, entonces están medio en la nebulosa. ¿Y la moratoria los abarca? La conciliación obligatoria. La conciliación obligatoria, ellos, bueno, fueron intimados, pero siguen con el plan de lucha. Si no fueron intimados por otro lado, digamos. Personalmente fueron intimados. Claro. Sí, Miguel iba a ser, bueno, entonces lo vamos cerrando acá. Verónica, te agradecemos muchísimo estos minutos para Tiempos de Resistencia. Como verás, el nombre de nuestro programa tiene mucho que ver con todo lo que está pasando, y estamos a disposición de ustedes para, bueno, difundir lo que ustedes necesiten, y vamos a estar pendientes de esa asamblea. No, gracias a vos por estos minutos. Los tendremos al tanto entonces. Muchas gracias. Favor. Verónica Pietropablo era delegada de ATE en el Hospital Garrahan. Vos sabés que ella es integrante de la Comisión de Insalubridad. Exactamente. Y vos decís, ¿comisión de insalubridad? Sí, porque bueno, ATE tiene una comisión que aboga porque el personal de distintos trabajadores que tienen condiciones insalubres, que trabajan en condiciones insalubres. Y yo me quedaba pensando, digo, hoy por hoy los trabajadores del Garrahan hacen un trabajo insalubre. Claro. Porque están trabajando en medio de una situación crítica, de una crisis, en las cuales tienen que abarcar más de lo que pueden, y se transforma en un trabajo insalubre. Vos sabés lo que significa, sí, lo sabés, ya sé, pero vos le digo a los oyentes, lo que significa trabajar con sueldos de hambre, con una patronal que te reprime, que te acusa de ser un vago, que no te quiere dar aumento, la cantidad de enfermedades que van a surgir entre los profesionales de la salud, no hablemos solamente de cáncer, muchas otras, porque te enferma. Es una cuestión de salud mental, obviamente, y aparte convivir con niños, porque son niños. A los que no podés solucionar el problema. A los que estás tratando de cuidar. La impotencia. Y la voz no te cuida a nadie. La diferencia es que si no se equivocan en una coma o un número, tienen que rehacer un asiento contable. Un error en esas condiciones equivale a la calidad de vida de un chico de 0 a 16 años. Sí, o la vida directamente, con toda la desesperación que te agarra viendo una criaturita que se puede morir por culpa tuya, por culpa de que no tenés lo que tenés que tener, ¿no? Ella hablaba de la cantidad de personal. Estoy en condiciones de decir que hay ministerios, hay secretarías, hay áreas, la de Adorni, por ejemplo, que tienen más empleados que el Garrahan. Seguro, seguro. Pero bueno, como decíamos... Pero para ellos sí, hay sueldos de más de $1 millón de pesos. ¿no? Como decíamos en la editorial, les prefieren espiar y reprimir, para eso sí hay gastos, y no la salud de los chicos, y la de los viejos, y la de los discapacitados, y las universidades. El nivel... el nivel de destrucción, porque imagínense, no, todos sabemos lo que es el Garrahan.
el Garrahan no es un hospital, digamos, cualquiera, es un hospital escuela también, claro. ¿no? Claro. Cualquiera, pero además con un reconocimiento a nivel internacional. Y la casa Garrahan, me quedó por preguntarle, ahora me estoy acordando, ya la cerraron la casa Garrahan, donde se quedaban los padres, las parientes, porque esos niños necesitan contención de sus papás. De San Juan o de viene Jujuy. Gente de afuera y se quedan ahí. ¿Dónde se queda? Claro. Porque se tienen que quedar un montón de días. No, es un gasto para ellos. Váyanse a Osde, a la Suizo, a no sé, a Galeno, y si no, jódanse. Es así. Pienso que enfrente de esta protesta estaría alguien que se cumple hoy un año de su fallecimiento. Seguramente estaría ahí poniendo el cuerpo, como lo puso siempre. Estoy hablando de Norita Cortiñas. Hoy se cumple un año de su fallecimiento y bueno, va a haber muchas actividades, sobre todo en Castelar, de donde es ella, la zona de Morón. Y hay una movida para ponerle el nombre Nora Cortiñas a la estación Castelar de la línea del Sarmiento. Mira que... bueno, los trenes son nacionales, pero eso tiene mucho que ver con las cuestiones de los consejos deliberantes, provincia de Buenos Aires, así que esa es una de las movidas que se va a hacer este fin de semana para recordar a Norita Cortiñas. Y también decir que esta semana falleció una madre de Plaza de Mayo, otra más, sí. Carmen Lorefice. Su hijo los restos de su hijo fueron reconocidos en el 2000, identificados en el 2010. En el 2010 él falleció en lo que fue la masacre de Fátima, que fue el 19 y 20 de agosto del 76. A poco de comenzar la dictadura. Bueno, los restos de su hijo fueron identificados, así que ella dentro de todo pudo saldar su historia y poderle dar un destino al cuerpo de su hijo. Y otra que falleció también a los 93 años, Carmen falleció a los 99 y a los 93, Elena Muñeca Yole Opeso, es la abuela del corazón de Juan Cabandier. Claro. Porque, claro, ella era la madrastra, digamos, del papá de Juan. Y cuando desaparece junto a su pareja que estaba embarazada, ella se hizo cargo de hacer la búsqueda de su, diríamos, hijastro, pero no, era su hijo. Vamos a decir que era la abuela. Era la abuela, era su abuela, porque y a otra que pudo, en el 2004 Juan Cabandier recuperó su identidad, ella encontró a su nieto, así que fallecieron dos personas que dentro de todo esto, terrible, situación terrorífica, pudieron dentro de todo una conocer a su nieto y otra enterrar a su hijo, ¿no? Y son las irreemplazables porque lucharon toda su vida. Toda la vida. Y 99 y 93 años. Qué bárbaro. Decime. No, era porque como estábamos con las abuelas y con el tema de derechos humanos está ahí, pensaba que vieron que a la ESMA que también le sacaron todos los recursos y que ahora aparentemente la van a cerrar. Sí. No, pero no te preocupes, porque el gobierno, hay un edificio que ya está destinado para los fiscales del contencioso administrativo, que ya van a coimear a los fiscales del contencioso administrativo. Le cuento a la gente que no lo sepa que es el fuero donde se tramitan los juicios contra el Estado. Claro, ahí van a parar en uno de los edificios que no estaba ocupado por ninguna organización de derechos humanos, estaba vacío. Ahí van a ir, ya firmó la resolución Cuño-Libarona para que los fiscales tengan su lugar así que no la van a cerrar, van a poner lo que ellos quieran. Van a poner los fiscales para comprarlos. Miren qué buenos que somos, miren qué bien los tratamos. Cuando fallen es cuando emitan sus, porque no son jueces, son fiscales. Cuando emitan sus dictámenes, fíjense, porque eso son juicios contra el gobierno. Y bueno, pero ¿qué pasa, por ejemplo, porque la UNESCO la nombró al sitio de la ESMA como patrimonio mundial? Sí, es patrimonio de la humanidad. Es patrimonio de la humanidad. El año pasado fue esto. Pero no. Por eso no la pueden cerrar. No la pueden cerrar por eso. Pero lo que ellos hagan con la ESMA, el predio está. Nosotros no vamos. No son pillos, no van a cerrar el museo. Lo van a desfinanciar. Sí, lo van a desfinanciar. No van a hacer lo que hicieron con todo lo demás, con los hospitales. Exactamente. Quedará ahí el edificio donde está el museo. Hasta que quedará en ruinas. Claro. Vamos a ir a recordar épocas mejores, si a ustedes les parece.
épocas en las que estábamos todos orgullosos de ser argentinos y de la sociedad que teníamos. Estoy hablando del año 69, mientras le voy pidiendo a Guille que vaya buscando la cortina de la sección efemérides. Y como a mí me gusta ser siempre políticamente incorrecto y la verdad no me importa lo que la gente diga o piense, tengo que decir que esta situación oprobiosa del Garrahan, de la represión cada miércoles a los jubilados, del desfinanciamiento de las universidades, del hambreamiento del pueblo, del tope a las paritarias del 1% con inflaciones que van del 2 al 3% mensual, no se banca de ninguna otra manera desde el gobierno si no se explica coimeando, esa es la palabra, a la clase media argentina, de la cual me siento realmente avergonzado, ¿no? Clase media a la que la coimean mes a mes con el dólar barato. Váyanse, muchachos, a Brasil de vacaciones, a Miami, está todo bien. Ustedes mientras miren para el otro lado. ¿Saben a qué me hace acordar eso? Porque yo tengo la edad como para haberlo vivido. A las épocas de la dictadura, cuando desaparecía gente, la mataban, otros estaban presos en cárceles, otros desaparecían y no aparecían más, y los tipos te decían, yo no me enteré nada. A ver, ¿de quién? ¿El primo de quién? Ah, bueno, pero en algo andaría. Algo habrá hecho. Pero el sobrino de fulanito andaba en la joda, porque si no, ¿a vos te pasó algo? A mí no me pasó nada. Evidentemente esta gente andaba en la joda. Y miraban para otro lado porque iban a Miami y se traían 2 televisores por cada familia. El DM2, famoso. Se iban a Brasil y traían 800 millones de remeras Hering, y así sucesivamente. Esa clase media coimeada por los militares está siendo coimeada hoy y no les importa si mueren chicos en el Garrahan, si apalean a los jubilados o lo que sea. Vamos a recordar épocas mejores, así que Guille, cuando quieras vamos con la cortina. Un pasado común para pensar y comprender el presente. Efemérides en tiempos de resistencia. Muy bien, señor Miguel Calabozo. Para hablar de esto yo quisiera... Igual colaboramos todos acá, pues salvo una que nació un año después, que está acá, que es la joven del grupo. Pero no voy a hacer la que hacen todos que dicen, yo no había nacido. Sí, viste vos qué terrible. Sí, sí, claro. Hay chicos de 30 años que te vuelven a preguntar, pero no de política, de teatro, de televisión, no, pues yo no había nacido. Yo vi un reel ayer o antes de ayer, estuvieron mostrándole la foto del Che. Sí, y no saben quién era. No saben quién era. O te dicen que era cubano por ahí, ¿viste? No, pero con ese criterio, yo no había nacido en 1810 y sé lo que pasó el 25 de mayo. O en 1492. Claro, sé ¿Quién fue Colón? Colón es un equipo de Santa Fe. Claro, Colón. Sí, no, por eso, esa excusa de yo no había nacido, muchacho. El 29 de mayo de 1969, aniversario del Día del Ejército Patrio en 1810, sí, un ejército nacional. Poner el contexto, ¿no? Porque el 29 de mayo de 1810 se fundaron por decreto de la Junta 5 regimientos. Exactamente. Nacionales, independentistas, de regimientos pues del pueblo, no el ejército que fue después, ¿no? Y el 29 de mayo del 69, Miguel. Pasó un movimiento que venía dentro de lo que fue la segunda quincena de mayo, que se venía dando en diferentes lugares. Se venían dando movimientos puebladas en Corrientes, en Rosario, en Tucumán, y que eran cosas que se pensaban, eran espontáneas, pero tenían una causa. Desde 1955 en adelante, con la llegada de la fusiladora, había ocurrido que todo lo que fuera nacional y popular, en este caso el peronismo, era salvajemente reprimido, perseguido y encarcelado, cuando no desaparecido. Felipe Vallese, por ejemplo, en el 62. En ese contexto se empiezan a formar diferentes... Déjame que pase un pequeño aviso, porque hay mucha gente distraída, sobre todo gente más joven. A veces pasan por ahí por la calle que antes se llamaba Canalejas y ven que dice Felipe Vallese. Sepan que es el primer desaparecido de la historia argentina. La leyenda dice que a la policía, mientras lo torturaba, se les quedó en la mesa de tortura y lo hicieron desaparecer. Militante de la UON, militante de la Juventud Peronista en el año 62, por ahí. 1962. Sépanlo, Felipe Vallese. ¿Quién será? Bueno, ese Felipe Vallese. Para toda la gente de clase media que vive en Caballito. Bueno, entonces, ¿qué ocurre? A la represión, que es un estímulo, se ocurre otro estímulo, que es la resistencia. La primaria es la resistencia peronista, pero después, alrededor de ella, van creciendo
diferentes situaciones, como la reconstrucción del modelo sindical contestatario. Y ocurrieron en Córdoba, hay 2 congresos en los años, fines de los años 50, Huerta Grande y La Falda, que ahora, dicho por militantes gremiales, no podrían salir de ningún momento, de ningún lugar, por los progresistas. Entonces estábamos hablando de la reorganización del movimiento sindical. La Revolución Cubana y el Mayo Francés, como ejemplos. Sí, hubo en el año 68, el Cordobazo fue el 69, pero es el mismo esquema, estudiantes y trabajadores unidos en la lucha. Mayo Francés, la masacre de Tlatelolco en México, la lucha en Tokio de los estudiantes japoneses con muchos muertos también, las luchas en Estados Unidos en las universidades por la guerra, contra la guerra de Vietnam. Hubo un 68 mundial que acá se manifestó en el 69. Una persistente radicalización de los estudiantes, a partir de que no tenían. El otro día decíamos, ¿por qué figura el adolescente como emergente político y social de la Segunda Guerra? Porque no tenía futuro. Bueno, los estudiantes veían lo mismo, que no tenían futuro. Una industrialización acelerada de una zona como Córdoba, de industrias terminales y de gran tecnología y bienes pagos. Entonces se juntan, da la casualidad, 3 gremios que eran los que mejor funcionaban, que a través de Agustín Tosco, que era electricista, el Pidio Torres, que era de Mata y que tenía una cercanía al bandorismo, y Atilio López, de UTA, era colectivero y era de un gremio muy contestatario dentro del peronismo. ¿Qué ocurre el 29? El 28 se decreta un paro y movilización, a partir de que también pretenden cerrar el comedor universitario, claro, como había ocurrido. Gobierno de Onganía, recordemos. Gobierno de Onganía, cuyo ministro estrella era Adalberto Krieger Bacena. La política partidaria también empieza a ser contestataria, fundamentalmente del peronismo, porque el radicalismo en ese momento aportaba cuadros a las distintas sociedades, como intendentes, cuadros políticos y demás. Y el onganiato pretende reprimirlo primero a ese movimiento en Córdoba, que toman el barrio primero, el barrio universitario, pretende reprimirlo por la policía, pero la policía es desbordada por la pueblada, porque se juntan los obreros y los estudiantes, y en algunos casos hay hasta francotiradores, sí, que hacen retroceder por un día y medio a la policía. ¿Qué pretende Onganía? Onganía manda el ejército a reprimir. Eso es el 30. Son históricas, las pueden buscar por YouTube, las imágenes de el corresponsal en aquel momento de Canal 13 en Córdoba, Sergio Villarroel, escudándose atrás de algunos parapetos, sí, junto con su camarógrafo, por ejemplo, después detrás de una saliente de una pared, por ejemplo, por los francotiradores que había en el barrio Clínicas, que fue copado por los estudiantes cordobeses, y durante 48 horas la policía no pudo entrar. Sergio Villarroel, para los más chicos, es el papá de Claudio y Darío Villarroel, que son periodistas muy conocidos hoy en día, y a lo mejor la gente no sabe que el papá salió de ahí, salió del Cordobazo. Era un periodista conocido en Córdoba, pero hizo tal cobertura en el Cordobazo que lo trajo Canal 13, terminó conduciendo Telenoche, terminó siendo un periodista estrella. Cuando Canal 13 era una cosa para cuando no eran del grupo Clarín, claro. obviamente. Entonces, ¿qué ocurre? Bueno, el ejército aparece con tanques, aviones que vuelan rasante y hacen retroceder, los encarcelan a los que pueden enganchar y se diluye, pero no se diluye, no termina. Primero, no es un rayo que brilla en un cielo azul, no, esto es un movimiento que marca que no es espontáneo para nada, que tiene una preparación, que tiene una organización, que tiene una organización y que provoca en
en el gabinete de Onganía la renuncia de todo el gabinete a la semana, y sería el prólogo de lo que después, el 29 de mayo de un año después, de 1970, produciría la caída del onganiato. Y después de Onganía, te cuento, porque ya se nos vamos acercando a las 6, después de Onganía, la Junta Militar nombra a un desconocido que venía de Estados Unidos, era agregado militar en la embajada en Washington, Roberto Marcelo Levingston, que viene y asume, estuvo muy pocos meses, y no se le ocurrió mejor cosa que decir que había que cortarle la cabeza a la víbora para que la víbora no creciera más. ¿Y la víbora qué era? Y surgió el peronismo, y surgió en Córdoba un segundo cordobazo al que la historia lo conoce como el víborazo. El víborazo. Sí. Usted, señora, que es de Córdoba. No, yo lo único que puedo decir que lo del cordobazo, que fue estaba por decir que fue una maravilla. Es que fue una maravilla. ¿Por qué no? Fue una maravilla Fue una de demostración de fuerza. No, sí, fue una maravilla. ¿Cuántos quisiéramos que hoy ocurriese lo mismo, no? Que los sindicatos se pusieran enfrente. No, fue una maravilla de resistencia, Y yo siempre recuerdo que creo que fue el otro día, no me acuerdo exactamente, porque hoy estaba tratando de acordarme cuándo había sido. Pero cuando iba por la calle, que ahora ni me acuerdo el nombre, había caballos muertos, chicos, 2 caballos muertos en caballos que habían andado con la policía, que andaba a caballo. Claro. En la calle. Ahí está. Acá nuestro operador que también es cordobés, Guille, la avenida Belezar, la avenida es. Sí. Bueno, eso por un lado, y por otro lado, recién cuando vos estabas haciendo referencia de todo lo que era la cuestión internacional o todo lo que pasaba, ¿no? Uno siempre dice que los dirigentes son hijos de los tiempos históricos. Imagínense ustedes que en ese momento quienes estaban liderando en gran medida, porque tuvo mucho de organización, pero también mucho de espontaneidad. Claro. Entonces eran Agustín Tosco, Elpidio Torres y Atilio López. Los 3 líderes, por supuesto, Tosco de Luz y Fuerza, Atilio López de la UTA y Elpidio Torres de El Esmata. Exactamente. Y qué cacho de dirigentes. Atilio López, 2 años después, acompañó como vicegobernador en la fórmula a Obregón Cano. Y después la oficina. En el año 74, bueno, después del golpe de Estado que le dan a Obregón Cano, ya en la época de López Rega, y lo sacan como gobernador. No sé si no estaba Perón todavía. Estaba Perón todavía. Meses después, la AAA lo asesina a balazos a Atilio López. Muere asesinado por la AAA. Junto con otro dirigente que ahora no me... Ahora hay un puente en una de las avenidas de acceso a Córdoba que se llama Atilio López, en memoria de él. Ah, mira. Bueno, vos tenés algo, época en la que decíamos que uno estaba orgulloso de ser argentino, el 17 de octubre, el cordobazo. Vos tenés algo para una pequeña denuncia para despedirnos. Ay, por favor, sí. Bueno, se trata de, a ver, lo busco. Es un compañero, un médico. Digo un compañero porque es un compañero. Si es trabajador, es un compañero, claro. Si es un trabajador, con nosotros es un compañero. Yo me lo había anotado bien, pero no lo tengo, pero no importa. Es un compañero que es un médico, que fue casualmente, mirá vos, estaba esperando el colectivo sobre la calle Nazca al 2000. Al 2000 sé la otra calle porque la tenía anotada, pero no encuentro la anotación. Carlos Magdalena, doctor Carlos Magdalena. Si no me equivoco es Nazca y Nogoyá, si no me equivoco, algo por ahí es. Cerca de Álvarez Jonte. No lo encuentro. Bueno, el hecho es que este compañero estaba esperando el colectivo cuando baja a la calle cuando bajo a la calle porque el colectivo venía, se encuentra con que lo embiste, o sea, un Falcon verde. Él saltó para atrás porque sentía que le venía encima, y realmente era eso. Y era un tipo de anteojos. Pudo ver que era un tipo de anteojos que lo intentó atropellar. Claro, que lo intentó atropellar. A ver qué otra cosa puse.
No, nada, eso que... Hay que decir que denunciarlo. Carlos Magdalena es el responsable de la unidad básica Soldado de Malvinas. Soldado de Malvinas. En Nazca 2195, si no me equivoco. Exactamente. Militante de la organización Primero la Patria, un médico ya que está jubilado como médico, pero ejerce todavía. Pero absolutamente comprometido con... Es el neurólogo pediatra. Con su trabajo, es un pediatra. Neurólogo en pediatría. Sí. Justo que estamos hablando del Garrahan. Bueno, y lo que iba a decir era igualito a los 70, pero en tiempos que aparentemente son democráticos, porque alguien debería recordarle a esta gente, si no se lo recordamos nosotros, pero seguramente la realidad se lo va a recordar mucho más, que la violencia de arriba engendra la violencia de abajo. Exacto. Ténganlo, muchachos, ustedes que están ahí con La Libertad Avanza, rompiendo todo, insultando por redes sociales, insultando a través del presidente, llegando a hechos de violencia como esta que estamos hablando ahora. Sepan que la violencia de arriba engendra la violencia de abajo, y si no, se lo preguntan a la gente de Onganía, se lo preguntan a la gente de Lanuse, se lo preguntan a los parientes que todavía quedan vivos del general Aramburu, etcétera, etcétera. Se lo preguntan a cada uno de los que en este momento están presos por la dictadura militar. Bueno, señores, ya llegamos a las 18, nos estamos yendo. Invitándolos a seguir con Tiempos de Resistencia a través de redes sociales, a través del on demand de la radio, en la página web de la radio, en el canal de YouTube de la radio. En 7 días nos volvemos a encontrar acá. Le agradecemos a Guillermo Guerra por la operación técnica, a Pablo Fernández por el manejo de cámaras, y en 7 días nos juntamos acá para seguir resistiendo en Tiempos de Resistencia. Hasta aquí, Tiempos de Resistencia. Nos encontramos el próximo viernes de 17 a 18. Tiempos de Resistencia. La resistencia es colectiva.